de carga en el tiempo, ¿ok? Y esa historia de carga, pues la pueden incluso graficar, ¿ok? Aquí, así como está en esta estructura de varios grados de libertad. Esta es una estructura de varios grados de libertad, porque cada piso de esta estructura, de 3 pisos, ¿verdad? Puede tener un desplazamiento. 4 pisos de esta estructura, ¿ok? Tiene un desplazamiento por cada piso, ¿ok? Entonces, bueno, esta carga puede estar sometida a una carga dinámica, puede someterse a esta estructura, a esa carga dinámica y varía en el tiempo, ¿ok? Y esa carga dinámica tiene una ecuación establecida y un comportamiento establecido, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros aquí en dinámica y en todas las estructuras, desde que ustedes están viendo estática, lo que hacemos es definir un modelo matemático. Y el modelo matemático no es más que una simplificación de una estructura que tiene múltiples grados de libertad. Es una estructura continua, ¿ok? Cualquier estructura, pues, cada elemento que está sobre esa estructura o que contiene esa estructura, cada elemento tiene un movimiento establecido, ¿no? Por eso son sistemas continuos. Cada partícula, cada elemento que compone esa estructura tiene un comportamiento, es decir, tiene un desplazamiento. Para esas estructuras continuas nosotros las modelamos de forma simplificada, ¿ok? Hacemos una simplificación mediante los modelos matemáticos, ¿ok? Incluso esos modelos matemáticos pueden tener aún más cuando los empezamos a modelar, ¿ok? A simular en software, pueden tener incluso aún más simplificaciones, ¿ok? Como el que vemos acá, ¿verdad? Noten ustedes esta estructura de 3 pisos, ¿ok? Y esta estructura pues tiene una masa por cada piso. Noten, cuando se modela, entonces se modela como una masa concentrada y 3 grados de libertad por nivel. Noten ustedes acá que se ha definido para esta estructura de 3 pisos 3 grados de libertad por nivel. 2 grados de libertad que son de desplazamiento en el sentido X y Y, ¿ok? Estos que están acá en el plano, los que están definidos en el plano, ¿ok? Que lo estoy señalando con el mouse, ¿sí? Y el rotacional que está definido en el eje Z. Y el rotacional que está definido en el eje Z. ¿Ok? Entonces, esta estructura es idénticamente igual a este modelo matemático que estamos definiendo ya a nivel de software. ¿Ok? O incluso que podemos resolver con ecuaciones establecidas. Entonces, se concentra la masa, se concentra la rigidez por piso y se establece grados de libertad por cada piso. ¿Ok? Entonces, esto es un modelo idealizado de lo que es una estructura de 3 pisos. ¿Ok? Muy bien. Es un modelo matemático. Noten ustedes aquí esta estructura. Se está definiendo para esta estructura un grado de libertad por nivel. ¿Ok? Un grado de libertad por nivel, es decir, tendría 3 grados de libertad en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Ok? Esta estructura tendría 3 grados de libertad. Mientras que esta viga que ustedes están viendo aquí modelada, sometida a una fuerza que varía en el tiempo, que depende del tiempo, si sometemos esta viga a esa fuerza, entonces ella va a tener un comportamiento de desplazamiento también en el tiempo, una historia de desplazamiento en el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, esta estructura sería una estructura de un solo grado de libertad, ¿ok? Entonces, esta sería de un grado de libertad, mientras que esta estructura que vemos aquí de 3 niveles sería de un grado de libertad por nivel, es decir, que sería de 3 grados de libertad, 1, 2 y 3. Las estructuras que nosotros vamos a evaluar ahorita en la introducción a la dinámica estructural es de un grado de libertad, ¿ok? Estructuras de este tipo, que tengan un solo desplazamiento. Bueno, ¿y cómo modelamos esos sistemas? ¿Cómo vamos a modelar esos sistemas antes de definir
lo que es el ciclo de vibración o la oscilación de la estructura o la oscilación de la estructura. ¿Ok? Bueno, primero vamos a definir lo que son los modelos matemáticos. Pues. Primero vamos a definir lo que son los modelos matemáticos. ¿Ok? ¿Qué se está quemando? Pareciera que se estuviese quemando. Ajá. Ok, ¿cuáles son los modelos matemáticos los que nosotros vamos a establecer? Noten ustedes. En cualquier estructura que vamos a definir de un solo grado de libertad, como la que vemos aquí de un solo piso, esta que está aquí a la izquierda, ¿ok? Esta que está acá a la izquierda. En cualquier estructura que definamos, vamos a identificar varios elementos, ¿ok? Que nos permitirán obtener la historia de desplazamiento bajo una excitación definida, ¿ok? ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, la masa, necesitamos definir la masa de la estructura. Por ejemplo, esta estructura de un piso, ¿ok? Esta estructura de un piso, ¿sí? Tiene una masa definida, ¿ok? Tiene una masa definida por esta viga que está acá, ¿ok? Por esta viga que está acá, que soporta una losa, ¿sí? Muy bien. También tiene una rigidez que la proporcionan las columnas. La rigidez de este elemento, de esta estructura, la rigidez la aporta las columnas, ¿ok? Estas columnas que están acá. Esta estructura puede estar sometida a una fuerza que tiene una historia definida en el tiempo, ¿ok? Esta fuerza depende del tiempo, ¿sí? Y por supuesto, el desplazamiento va a ser en este sentido. Si estoy sometiendo la estructura a una fuerza acá en el tope, ¿ok? En el elemento superior, ¿ok? Entonces ella va a estar definida a un desplazamiento. Y este desplazamiento se moverá de acuerdo al tiempo, ¿verdad? O de acuerdo a la historia de fuerza que se esté sometiendo, ¿ok? Además de eso, vamos a tener un elemento adicional que puede ser el amortiguamiento. Hay estructuras que tienen un amortiguamiento interno que puede ser despreciable, o también hay estructuras que se diseñan con amortiguamiento, ¿ok? De manera que el amortiguamiento pueda disipar el movimiento. El amortiguamiento nos ayuda a disipar, ¿ok? El movimiento de la estructura, ¿ok? La energía de movimiento. Entonces, bueno, esa estructura de un grado de libertad, pues la podemos modelar como estos modelitos que están acá. Bien sea un péndulo, pero el péndulo que está invertido. No está hacia abajo el péndulo, como generalmente lo conocen ustedes, sino que está hacia arriba la masa. ¿Ok? Es un péndulo invertido. Entonces, esta estructura de un grado de un solo piso puede modelarse como este péndulo, con una masa, una rigidez, un amortiguamiento, ¿ok? Y una fuerza a la cual puede estar sometida. Este modelo también se puede simplificar en este modelo matemático de este carrito que está acá, ¿ok? Este modelo matemático es un carrito que tiene una masa, tiene un desplazamiento definido, así como esta masa que tiene un desplazamiento acá en el tope, ¿ok? Ella también, en el caso del carrito, tiene un desplazamiento definido. Este carrito va a tener una rigidez y un amortiguamiento, ¿ok? Y estos son modelos matemáticos de esta estructura de un piso. ¿Ok? Entonces esos son los modelos que construiremos de un grado de libertad. Y aquí está definido cada elemento, ¿ok? Cada elemento que acabamos de identificar. La masa M, ¿ok? La masa M, que está tanto en el carrito como en el péndulo invertido, es la propiedad de inercia de la estructura. Esta masa tiene que estar relacionada directamente con la fuerza de excitación, ¿ok? Recuerden la segunda ley de Newton,
fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces ella tiene que ver mucho con la fuerza o con la propiedad de inercia de la estructura. K, el elemento de resorte que representa las fuerzas internas del sistema de rigidez, las fuerzas internas de las columnas, en este caso, la rigidez tiene que ver con las columnas. Y bueno, es la capacidad, esa rigidez, pues sencillamente es la capacidad de almacenar la energía potencial. Energía que se disipa, ¿ok? O que se amortigua con las características friccionantes, que es el amortiguamiento. ¿Okay? Este amortiguamiento nos va a permitir a disipar esa energía o a hacer que el movimiento sea menor en la estructura. ¿Okay? Este amortiguamiento lo que nos va a ayudar es que el movimiento en la estructura sea mucho menor. Entonces está el elemento C, que es el elemento de amortiguación. Representa las características friccionantes propias de la estructura, ¿ok? Puede ser que ya esté intrínseco en la estructura, en los elementos de rigidez, puede ser que ya haya características friccionantes entre la columna y las vigas, ¿ok? O también puede ser que se calcule adicionalmente. Y esas características friccionantes no es más que la capacidad de la estructura en disipar energía. Muy bien. Y finalmente la fuerza, el otro elemento que es la fuerza a la cual puede estar sometida la estructura, que es la fuerza de excitación, que representa las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema estructural. ¿Ok? Una fuerza puede ser armónica, puede ser constante, una fuerza que varía en el tiempo. Ok, entonces nosotros hasta ahora pues conocemos lo que es la vibración, ¿no? Que no es más que un vaivén. O sea, cualquier cuerpo, incluso nosotros mismos, puede estar sometido a vibración cuando movemos las piernas, por ejemplo. Estamos en una silla y movemos las piernas, aquellos que tienen la costumbre de mover las piernas, ¿verdad? Entonces estamos vibrando, ¿verdad? O si no, cuando, por ejemplo, estamos en movimiento, estamos caminando, pues de alguna forma nuestro cuerpo está en vibración, ¿cierto? Es un movimiento que ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento de las cuerdas de una guitarra o de un cuatro o de un instrumento de cuerda, ¿verdad? Son vibraciones. Cuando cae, cuando golpeamos una mesa, se genera una vibración, ¿ok? Bueno, esas vibraciones nosotros las vamos a modelar mediante la oscilación, movimientos oscilatorios, ¿ok? ¿Y qué son los movimientos oscilatorios? Son fenómenos propios de una vibración que se estudian a partir del modelo de oscilación, ¿ok? Se plantea que la oscilación siempre describe el mismo ciclo en forma periódica, ¿ok? La oscilación, como vamos a ver ahorita, describe un ciclo, ¿ok? Pero incluso hay movimientos que no son tan oscilatorios, que puede ser que tenga una oscilación, pero ya vuelve a su posición original, ¿ok? No son periódicos. Ya vamos a ver que pueden haber movimientos que se generan, ¿verdad? Pero que incluso no son periódicos, ¿ok? Hay unas condiciones establecidas. Por lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver ese movimiento que es oscilatorio y periódico. ¿Ok? Por supuesto, la oscilación tiene varias características, como lo que es la amplitud, el ciclo de la oscilación, el periodo y la frecuencia. ¿Ok? La amplitud tiene que ver con el desplazamiento. La amplitud, escuchen algo, la amplitud tiene que ver con el desplazamiento. El desplazamiento de esa estructura cuando está sometida a un movimiento oscilatorio. ¿Ok? La amplitud se mide en las coordenadas Y. El movimiento oscilatorio lo vamos
a representar en unas coordenadas cartesianas, ¿verdad? ¿Ok? En el eje X estableceremos el tiempo, en el eje horizontal estableceremos el tiempo y en el eje vertical el desplazamiento. ¿Ok? Por eso es que la amplitud depende o representa el desplazamiento de esa estructura. El ciclo de vibración es un ciclo, es lo que se mueve el cuerpo cuando sales desde el origen y vuelve otra vez a su posición original. Eso es lo que es un ciclo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver graficado. El periodo es el tiempo que demora ese ciclo, es todo lo que demora ese ciclo en volver desde el origen a su posición original. ¿Ok? Ese es el periodo. Y la frecuencia es el número de ciclos que el cuerpo realiza en una unidad de tiempo. ¿Ok? La frecuencia, pues sencillamente es el inverso del periodo y es el número de ciclos que el cuerpo realiza en una unidad de tiempo. Por eso es que es el inverso del periodo. El número de ciclos en una unidad de tiempo. Se mide en hertz y equivale al número de ciclos que ocurren en un segundo. ¿Ok? Entonces noten, bueno, aquí dice la longitud de onda. La longitud de onda también se puede medir de esta forma. El periodo también es desde su posición original. Noten ustedes que este sistema cartesiano, vamos a ver primero, el sistema cartesiano es tiempo versus desplazamiento en el eje de las Y. Y en el eje horizontal, el tiempo. ¿Ok? Entonces, la amplitud es esta que está acá. Esto es lo que se mueve el cuerpo. El cuerpo se está moviendo todo esto. ¿Ok? El cuerpo se mueve todo eso. ¿Ok? Esto lo que ven aquí es una onda. La onda es esta que está aquí completa. Esto es un ciclo. Esto es una onda completa. ¿Ok? Sale desde su posición original, pasa por el eje otra vez, corta y vuelve a su posición original. Y otra vez vuelve a cumplirse el ciclo. ¿Ok? Eso es lo que es una onda. Desde su posición original, vuelve a su posición original. Y se repite. ¿Ok? El periodo se mide, es la misma longitud de onda. ¿Ok? El periodo es lo que mide desde su posición original hasta que vuelve otra vez al origen. O también se puede medir entre, esto se llama monte o cresta. ¿Ok? Entre pico y pico de onda. Entre cresta y cresta. ¿Ok? Bueno, lo que le dije, la elongación, pues es el desplazamiento y esto se llama amplitud. Este desplazamiento máximo, que es donde el cuerpo se mueve hasta su desplazamiento máximo, se llama amplitud. ¿Ok? Es esta que están viendo acá. Esto es lo mismo que esto, y es lo mismo que esto, y es lo mismo que esto, y se llama amplitud. Este comportamiento que ustedes están viendo acá es un comportamiento armónico, periódico y armónico. ¿Por qué? Porque no hay ninguna interrupción y se repite constantemente. ¿Ok? Todas las amplitudes son iguales. Es periódico y armónico. Y está definido por una función seno o coseno. ¿Sí? Esto ustedes lo han visto anteriormente, ¿cierto? Está definido por funciones senos o cosenos. ¿Ok? Para nosotros definir las ecuaciones para un sistema, aquí en la introducción de la dinámica estructural, para un sistema de un grado de libertad, ¿ok? Y para un sistema sin amortiguación, porque noten, este sistema que ustedes están viendo acá se mueve infinitamente. No hay nada que lo pare, ¿ok? Este es un sistema idealizado, sin amortiguación. Este sistema que ustedes están viendo aquí, que se están graficando, es un sistema idealizado, sin amortiguación. ¿Ok? Entonces, para definir eso en la ecuación del comportamiento de un sistema sin amortiguación, pues tenemos que definir varias características, ¿ok? Que se establecerán bajo esos modelos idealizados, ¿ok? En base a esos modelos idealizados. Primero que son los resortes que nosotros vamos a considerar, su comportamiento es completamente lineal. Es decir, si tiene un comportamiento lineal,
se cumple la ley de Hooke, ¿ok? La fuerza es proporcional al desplazamiento. La fuerza es proporcional al desplazamiento. Esta que está acá, ¿ok? Y esto no es más que la ley de Hooke, ¿verdad? La fuerza es proporcional al desplazamiento, multiplicado por la rigidez del resorte. ¿Ok? Este es el comportamiento de un resorte lineal. Esos son los resortes que nosotros vamos a considerar acá. Pero no quiere decir, como les dije anteriormente, todo esto son modelos idealizados. No quiere decir que haya este tipo de comportamiento nada más. Hay resortes que tienen su rigidez, o hay resortes que son duros, muy rígidos, o incluso resortes que son muy blandos. ¿Ok? Su curva de comportamiento dependerá de su rigidez. ¿Ok? Por ejemplo, los resortes duros o rígidos, a medida que va aumentando el desplazamiento, pues, la fuerza, noten ustedes, va aumentando. ¿Ok? La fuerza va aumentando. Pero no es proporcional. ¿Ok? Mientras que el resorte blando, a medida que va aumentando el desplazamiento, la fuerza, ¿ok? La fuerza del resorte va disminuyendo. ¿Sí? La fuerza del resorte va disminuyendo. Muy bien. También otra característica que vamos a considerar en los sistemas de un grado de libertad sin amortiguamiento e incluso también en los sistemas con amortiguamiento, ¿verdad? Es que existirán resortes o elementos, mejor dicho, o elementos que tienen un comportamiento de un resorte en paralelo o un resorte en serie. ¿Ok? Repito, habrá elementos que tienen un comportamiento de un resorte que está en paralelo o en serie. Algo parecido le hablaron en física 2, ¿no? Del comportamiento en paralelo y en serie, ¿se acuerdan? Bien. Bien, entonces, ¿cuál es el comportamiento de un resorte en paralelo? La rigidez que se tomará en cuenta es la suma de las rigideces que están en ese elemento. Es decir, si ustedes ven una viga o un elemento o una estructura de un piso, ¿verdad? Donde el sistema que los conecta es completamente rígido, es decir, que tiene un solo grado de libertad y el desplazamiento es el mismo en todo el sistema, entonces la rigidez del sistema va a ser la sumatoria de todas las rigideces. ¿Ok? Es decir, noten ustedes aquí cómo va a ser ese comportamiento, noten. Si yo someto estos resortes están en paralelo, ¿verdad? Y están conectados mediante un elemento completamente rígido. Si yo someto ese elemento a una fuerza, ¿ok? Si esto es rígido completamente, entonces estos resortes se desplazan lo mismo. Estos resortes se desplazan lo mismo. Es decir, que el desplazamiento de estos resortes va a ser igual al desplazamiento de esta fuerza. ¿Ok? La fuerza no va a ser más que la sumatoria de la fuerza y los desplazamientos serán los mismos. ¿Ok? Si la fuerza es K por el desplazamiento, como vimos acá, para un resorte lineal, lo que es sustituir K1 por el desplazamiento 1, pero el desplazamiento 1 es el mismo desplazamiento en todo el sistema, ¿ok? Y K2 por el desplazamiento del sistema, se saca el factor común de ese desplazamiento y queda la sumatoria de las rigideces K1 más K2, ¿ok? Esto es completamente, lo pueden demostrar, ¿ok? Ustedes lo pueden demostrar, ¿sí? A partir de este resorte que está en paralelo. Y en serie es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, claro, solamente que están en serie, ¿no? Y ya se considera que el desplazamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque no hay un elemento rígido que haga que todo el sistema se mueva igual. Al no haber un elemento rígido que haga que todo el sistema se mueva igual, entonces cuando someto este sistema a una fuerza, este resorte se moverá un desplazamiento
y este resorte que tiene otra rigidez tendrá otro desplazamiento, ¿ok? No hay un elemento rígido que haga que se mueva igual. Entonces, al moverse diferente, ¿ok? Y al hacer la sumatoria de fuerzas, la fuerza va a ser transmitida, la fuerza que se transmite acá por acción y reacción, la fuerza esta va a ser igual a la fuerza del resorte y esta fuerza va a ser igual a esta fuerza. Entonces, la fuerza va a ser la misma en todo el resorte, pero los desplazamientos, ojo, no son los mismos. ¿Ok? ¿Ok? Y al no ser los mismos, pues entonces sustituimos lo mismo, sustituimos quién es Y1 y quién es Y2 por la ley del comportamiento de un resorte lineal y nos va a dar que el inverso de la rigidez equivalente de ese sistema va a ser la suma del inverso de cada resorte, del inverso de la rigidez de cada resorte. ¿Ok? Repito, esto, ojo, es para que ustedes lo demuestren. ¿Ok? Esto es una pregunta que puede ser completamente teórica. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento de un sistema en serie o cuál es el comportamiento de un sistema en paralelo? ¿Ok? Y lo pueden demostrar a partir de la ecuación de un resorte lineal. ¿Sí? Y cómo se transmiten las fuerzas. Otra característica que vamos a considerar acá es la ley del movimiento de Newton y el principio de Allenberg, que es de el equilibrio dinámico. La ley de Newton, pues establece la segunda ley de Newton, es fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas que hay en el sistema va a ser igual a una fuerza de inercia que va a aparecer. Y esa fuerza de inercia va a ser la masa del sistema por la aceleración. ¿Ok? Considerando que la aceleración es la derivada doble del desplazamiento. ¿Ok? Es decir, que se puede conseguir, ¿verdad? A partir del desplazamiento del sistema, podemos conseguir una aceleración, ¿sí? Y el principio de Allenberg también nos permite llegar a la segunda ley de Newton. Noten ustedes, porque el principio de Allenberg es cuando hay equilibrio dinámico, es decir, el equilibrio de las fuerzas más el equilibrio de la fuerza de inercia, pero en sentido opuesto, va a ser igual a cero. Eso es lo que se llama equilibrio dinámico. ¿Ok? El principio de Allenberg es la sumatoria de todas las fuerzas más la fuerza de inercia, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Y eso, por supuesto, tiene que dar el equilibrio dinámico igual a cero. Noten ustedes que esto, al despejar esta masa por aceleración, es la misma ley de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces, en todos estos sistemas de resorte lineal constante, ¿ok? Vamos a aplicar o la segunda ley de Newton o el principio de Allenberg. Solamente es establecer el modelo matemático y aplicamos o una u otra, ¿ok? Y vamos a llegar a la misma ecuación diferencial. Ok, ustedes ya vieron, hasta este punto han visto 5 cálculos, ¿verdad? ¿Quién me puede explicar qué tipo de ecuación es la que tenemos acá? Bien sea la que tenemos arriba para este primer diagrama de cuerpo libre o para este segundo diagrama de cuerpo libre, que es la misma, ¿no? ¿Cómo se llaman este tipo de ecuaciones? Profe, Perfecto, ¿verdad? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo son esas ecuaciones diferenciales? ¿Ah? Cálculo 4. ¿Quién vio cálculo 4 el semestre pasado?
¿De qué tipo son estas ecuaciones diferenciales, María? Adelante, María, María Mencías. Profe, creo que son homogéneas. Ajá, no te escuché nada. Creo que son de tipo homogénea. Ajá, ¿por qué? Porque hay una sola, una segunda derivada y está igualada a 0, pues. Ajá. Ajá. Básicamente porque está igualada a 0, ¿verdad? Son ecuaciones homogéneas porque están igualadas a 0, ¿verdad? Ajá, pero tú dijiste que son ecuaciones diferenciales. ¿Por qué son ¿Cómo se les llama a esas ecuaciones diferenciales? ¿Cómo? ¿Cómo se les llama a esas ecuaciones diferenciales? ¿Tienen un orden? Profe, ¿no sería ecuación diferencial de segundo orden? Ujú. Ajá. Exactamente, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿verdad? ¿Cierto? Todos estamos de acuerdo. ¿Ok? Tienen una segunda derivada, ¿cierto? Entonces son ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ok? Y homogéneas, ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas, ¿ok? Porque están igualadas a cero. Entonces esas ecuaciones diferenciales pues salen a partir de que establecemos un modelo matemático. En ese modelo matemático definimos todas las características, si hay masa, si hay rigidez, si hay amortiguación, si hay desplazamiento, si hay fuerza, ¿ok? Y una vez que definamos todas las características y que es un resorte lineal, que su comportamiento es completamente lineal, ¿verdad? Entonces podemos definir la segunda ley de Newton o el principio de Allenberg. Equilibrio dinámico o la segunda ley de Newton, ¿verdad? Toda la sumatoria de la fuerza igual a masa por aceleración. Lo aplicamos sobre ese cuerpo. Y una vez que apliquemos eso, entonces vamos a determinar una ecuación. Y esa ecuación es una ecuación de segundo orden de tipo homogénea. Bueno, homogénea ¿por qué? Porque en este caso que vamos a definir ahora, es un sistema sin amortiguamiento y que no tiene acciones externas, es decir, no hay fuerzas externas. Pero ya vamos a ver que cuando hay fuerzas externas, esta ecuación diferencial cambia. Pasa de ser homogénea a ser no homogénea. ¿Ok? Entonces anoten ustedes. Voy a definir un modelo matemático, que es este modelo matemático que está acá. ¿Ok? Modelo matemático con sus características. Masa, grado de libertad, uno solo, porque estamos definiendo un grado de libertad. Voy a definirlo sin amortiguación, es decir, el coeficiente C no va a aparecer, solamente va a aparecer el coeficiente K. ¿Ok? Y luego establezco el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Y aplico la segunda ley de Newton sobre ese cuerpo. ¿Ok? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, bien sea va a estar la normal, porque esto tiene normal, hay características friccionantes acá en el piso y va a tener una normal, ¿verdad? Una masa por gravedad, que es el peso, ¿ok? Va a tener un peso propio de cada estructura, todas las estructuras tienen peso. Y entonces va a salir aquí lo que es este cuerpo se mueve o su movimiento va a ser por su propio peso. ¿Ok? Va a ser por su propio peso. No hay nada que lo mueva externamente, sino que se puede mover en algún momento por su propio peso. ¿Ok? Entonces, por supuesto, al moverse, esta fuerza, o mejor dicho, este resorte, va a tener una rigidez acá. ¿Ok? O va a tener una fuerza de rigidez, mejor dicho,
va a tener una fuerza de rigidez acá. Por la fuerza de rigidez, la K por el desplazamiento. ¿Ok? Se genera a partir de cuando hay un movimiento, ¿verdad? Entonces se genera la fuerza de rigidez K por el desplazamiento. Aplico la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice lo siguiente: todas las fuerzas que hay en Y, ¿verdad? Que es el grado de libertad donde se está moviendo, ¿verdad? ¿Ok? No puede ser en X, en la dirección del grado de libertad. En la dirección del grado de libertad. Todas las fuerzas que se mueven en esa dirección va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, en este caso, noten ustedes, bueno, ya lo estoy definiendo en la dirección X, ¿verdad? En la dirección horizontal. Ya lo estoy definiendo en la dirección horizontal. ¿Ok? Entonces, todas las fuerzas van a ser sumatorias a las fuerzas en Y, ¿ok? Que es el grado de libertad que estoy definiendo. Va a ser K por Y, pero K por Y va en sentido opuesto, ¿verdad? Porque si el movimiento puede ser hacia la derecha, la fuerza friccionante se genera en sentido opuesto. Perdón, la fuerza de rigidez se genera en sentido opuesto, ¿ok? La fuerza de rigidez se genera en sentido opuesto. Entonces va a ser menos K por Y es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Entonces luego lo que hacen es una sumatoria de fuerzas, pasan esto sumando y nos queda de esta forma, generando una ecuación de segundo orden de tipo homogénea, ¿ok? De tipo homogénea. Y esas ecuaciones, según lo que nosotros vimos en cálculo 4, ¿se pueden resolver, sí o no? ¿Cómo se resuelven esas ecuaciones? ¿Cómo se resuelven? Yo, Albert, creo que hablaste, pero se te escuchó ecos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, pero hay como un eco ahí. Hay como otro dispositivo ahí prendido. El otro dispositivo tiene que apagar el volumen para que tú puedas hablar. Ok. ¿Y ahora? Ahora sí. Bien. Según me recuerdo, toda ecuación diferencial tiene, bueno, homogénea, tiene un polinomio característico. En base al polinomio característico podemos definir el valor de y. O de la... sí, podemos resolver la ecuación. Ok. Entonces, toda ecuación diferencial, de hecho, no es solamente la homogénea. Toda ecuación diferencial de segundo orden tiene una ecuación que la satisface, ¿verdad? Que la satisface. Entonces, esta ecuación, vamos a ver ahorita que hay una ecuación que la satisface, ¿verdad? Que satisface sus características, que la pueden resolver y nos puede dar la ecuación de movimiento, es decir, la ecuación Y que va a depender del tiempo, ¿ok? Porque como esto todo está definido en función de Y, ¿ok? Esta es la segunda derivada de Y este es Y, entonces la ecuación, la solución general va a estar definida en función de Y en función del tiempo, ¿ok? Y hay una ecuación que la satisface, ¿ok? Muy bien, esto si aplicamos la segunda ley de Newton, pero si aplicamos el principio de D'Alembert vamos a llegar a la misma ecuación diferencial, ¿ok? Basta con que coloquemos las características del modelo matemático, hagamos el equilibrio dinámico y vamos a llegar a esta misma ecuación, ¿ok? Entonces, las soluciones que satisfacen esa ecuación diferencial son estas que están acá, ¿ok? En este caso son cosenos o senos, son ecuaciones trigonométricas, ¿ok? Ecuaciones trigonométricas. Seno o coseno, son estas que están acá, las posibles soluciones. Cualquiera de estas ecuaciones satisfacen esta ecuación diferencial. ¿Ok? Cualquiera de estas dos soluciones
satisfacen esa ecuación diferencial. ¿Ok? Una vez que nosotros planteamos las ecuaciones que las satisfacen, las resolvemos, tenemos que resolver también las condiciones, las constantes de esas ecuaciones, de esas posibles soluciones, lo que es A y B, tenemos que conocerlas. Y esas constantes pues se conocen a partir de las condiciones iniciales, es decir, desde el tiempo inicial, si partió en cero, si partió en un inicio del tiempo cero, pues. Y si hay una velocidad inicial, si la velocidad es cero, las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales nos permitirán determinar las constantes A y B. Una vez que las resolvemos, entonces obtenemos la ecuación general, que es la solución de esa ecuación diferencial. Ojo, esta es la ecuación diferencial que define un sistema de un grado de libertad sin amortiguación. ¿Ok? La ecuación diferencial que define un sistema de un grado de libertad es esta que está acá. La ecuación de segundo orden, el tipo homogéneo, todo lo demás. Y la solución general que define un sistema de un grado de libertad, es decir, resolviendo esa ecuación diferencial, es esta que está acá. ¿Ok? Es esta que está acá. Solamente basta con que ustedes busquen sus notas de cálculo 4 y sepan cómo resolver eso. ¿Ok? Aquí no nos va a dar tiempo de resolver todo, así que yo les voy a presentar las ecuaciones de una vez. Las soluciones que las satisfacen, en base a esa solución ustedes lo que tienen que hacer es derivar doble, yo no sé qué, sustituirlo allá, sustituir las condiciones iniciales, tal, y van a llegar a esta solución. ¿Ok? Expresión de desplazamiento de un oscilador simple en función del tiempo. Esta es la ecuación general. Ecuación general de un sistema de un grado de libertad sin amortiguación. Ok. Esta ecuación general, que depende de senos y cosenos, es una función trigonométrica también, ¿verdad? Se puede sustituir o sea, se busca la tabla de funciones trigonométricas y se puede sustituir por esta función. Ok, esta ecuación que está acá, encerrada en un cuadro azul, que es esta que está acá, aquí abajo, ok, se puede simplificar aún más y se puede simplificar en esto, ok, esta ecuación de seno. Solamente que el argumento de la función trigonométrica, ok, del seno, el argumento va a ser omega t más alfa. Y ahorita vamos a ver quién es omega. El t es el tiempo, ok, quién es c. El y sub 0 y el b sub 0, que son las condiciones iniciales y todo eso. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la función que, la ecuación general que define un sistema sin amortiguamiento. Como ya mencioné, y sub 0 y b sub 0 son las condiciones iniciales. Y esto será en un tiempo cero. ¿Ok? El tiempo de partida del elemento que está oscilando. ¿Ok? ¿Quién es C? Hay unos que lo definen como C, otros que lo definen como A. Es la amplitud de la onda. Este C o A es la amplitud de la onda y la vamos a graficar ahorita. Vamos a ver todo eso en una gráfica. ¿Ok? Omega, T, pero T mayúscula, y F son propiedades dinámicas. ¿Ok? Propiedades dinámicas que se resuelven a partir de estas mismas ecuaciones. ¿Ok? Que se resuelven a partir de estas mismas ecuaciones. Y esas propiedades dinámicas ustedes pueden determinarlas a partir de ecuaciones ya establecidas. ¿Ok? Una vez que se resuelven estas ecuaciones, ¿ok? Con condiciones iniciales o un punto cualquiera, yo no sé qué, y todo lo demás. Entonces, se pueden determinar las propiedades dinámicas. Estas propiedades dinámicas son invariables. ¿Ok? Cada sistema, eso es como
esa es como la huella dactilar de cada uno de ustedes. Esa es invariable, ¿verdad? O sea, es única. Cada uno tiene una huella dactilar. Bueno, cada sistema, cada estructura tiene un periodo, tiene una frecuencia angular y una frecuencia natural propia de esa estructura. ¿De qué depende ese periodo? Depende de su rigidez, depende de su masa, propio de la estructura. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a conocer estas propiedades dinámicas a partir de estas ecuaciones. ¿Sí? Periodo natural de vibración, el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia. Este omega que le estoy diciendo acá, este omega es frecuencia angular. ¿Ok? Frecuencia angular. Este periodo se mide en segundos. ¿Ok? Ese periodo se mide en segundos. Porque tiene que ver con respecto a los ciclos, al ciclo. ¿Ok? Ese periodo es un ciclo completo. ¿Ok? Ese periodo es el ciclo completo de la estructura. Muy bien. La frecuencia angular tiene que ver o depende directamente de la rigidez del sistema, la rigidez equivalente. Esta rigidez que ustedes están viendo acá es la rigidez equivalente. Y esa rigidez equivalente depende si es un sistema en paralelo o un sistema en serie. ¿Ok? No es por cada columna que haya en el sistema, no. Si en un sistema, por ejemplo, si en un sistema es una estructura que tiene cinco columnas y todas están amarradas por un elemento rígido en su tope, ¿ok? Entonces la rigidez es la rigidez equivalente de todas esas columnas. Si todo está funcionando como un sistema en paralelo, entonces la sumatoria de todas las columnas que están allí, la sumatoria de todas las rigideces de todas las columnas. ¿Ok? Entonces, esta rigidez es la rigidez equivalente del sistema que ustedes tienen. ¿Ok? De todo el sistema. La masa, por supuesto, es la masa de todo el sistema. ¿Ok? La masa es la masa de todo el sistema. Y la frecuencia angular se mide como en radianes sobre segundo. Esta frecuencia angular a veces se dice que es la misma frecuencia natural. ¿Ok? A veces se dice que es la misma frecuencia natural. ¿Sí? Cuando ustedes le piden la frecuencia, ya ustedes saben que tienen que ser la frecuencia angular y la frecuencia natural. La frecuencia natural del sistema está medida en hercios, ciclos por segundo, 1 sobre segundo. ¿Ok? Y tiene que ver con el inverso del periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. Y la frecuencia tiene que ver con el número de ciclos que hay en la... Claro, porque es lo que ocurre, el número de ciclos que ocurre en un segundo, prácticamente. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con el número de ciclos que hay en esa estructura. Entonces, vamos a ver ahorita con unas gráficas, ¿verdad? Cómo a partir de tener el periodo, ustedes pueden ver cómo ocurre, cómo va aumentando o disminuyendo la frecuencia. Si el periodo es grande, cómo es la frecuencia. Si el periodo es pequeño, cómo es la frecuencia. Bueno, aquí lo podemos ver de hecho. Si yo defino un periodo grande, noten ustedes que si yo hago acá la frecuencia es el inverso del periodo y aquí el valor del denominador es grande, ¿qué pasa con la frecuencia? ¿Cómo va a ser? Si el periodo es grande, ¿cómo va a ser la frecuencia? Muy pequeña. Pequeña. Exactamente. Y si el periodo es pequeño, ¿cómo va a ser la frecuencia? Si el periodo es pequeño, lo inverso, ¿verdad? La frecuencia va a ser grande. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se ve la frecuencia, eso de la frecuencia en las gráficas. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso de las frecuencias en las gráficas? Aquí les coloqué... aquí les coloqué la forma más simple de vibración de un sistema. Aquí les coloqué cómo se grafica
Ay, ya va se me fue la onda. Ajá, se me fue la onda aquí en la gráfica. Ajá, aquí le puse cómo se graficaba, ¿verdad? Noten ustedes. Aquí está como un aparato que tiene una masa, entonces ese aparato es conectado mediante sensores, ese aparato tiene sensores y entonces es conectado a un sistema computarizado. Y entonces ese sistema computarizado, claro, aquí está, imagínenselo, ese sistema computarizado empieza a graficar esas ondas, ¿ok? Le meto el sensor al equipo o a donde quiero medir, ¿ok? Los sensores están sobre el elemento que quiero medir. El elemento tiene una masa, una rigidez. Entonces, esos sensores están conectados a un sistema computarizado. Y en el sistema computarizado, cuando yo someta ese elemento a movimiento, entonces me lo empieza a graficar. Y es este que está acá. ¿Ves? ¿Ok? Es este que está acá. Te va a dar el desplazamiento de ese sistema cuando está sometido a movimiento en el tiempo. ¿Ok? Y el desplazamiento del sistema en el tiempo. ¿Lo ven? ¿Ok? Muy bien. Entonces noten ustedes, los que les dije inicialmente, este sistema cartesiano que se grafica, este sistema cartesiano está representado en la dirección horizontal, el tiempo, ¿ok? O el periodo, y en la dirección vertical, el desplazamiento. El tiempo versus el desplazamiento en la dirección vertical. Ok, entonces noten ustedes, ¿quién es este desplazamiento que está aquí, el vertical que está acá? Es lo que se desplaza cuando se mueve este sistema. Se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, esto es lo que te está dando. ¿Ves? Esto es lo que te está dando. Después cuando se mueve hacia abajo, así. ¿Ok? ¿Sí? Claro, esto es en milésimas de segundo, ¿no? En segundos, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son desplazamientos. Noten ustedes, un ciclo completo es desde su posición original hasta que vuelve a su posición original y se repite de nuevo el ciclo. ¿Sí? Un ciclo completo es desde su posición original hasta que vuelve otra vez a su posición original y se repite el mismo ciclo. ¿Ok? De un sistema sin amortiguamiento. Noten, aquí está representado como A. ¿Lo ven? A, que es el mismo C. Es el mismo C, que es este mismo C que está acá. Es la amplitud máxima. Ese C o ese A es la amplitud máxima. Esto es lo máximo que se puede desplazar ese elemento. ¿Ok? Ese C o el A, como ustedes lo quieran llamar, es la amplitud máxima que se puede desplazar ese elemento. Todo lo que mide la onda es el periodo o también se le llama longitud de la onda, ¿verdad? ¿Ok? Es el periodo. Una vez que usted conoce ese periodo, entonces puede conocer todo lo demás. Puede conocer la frecuencia, incluso puede conocer la frecuencia angular y puede conocer la frecuencia natural. ¿Por qué digo yo que puede conocer todo lo demás? Noten ustedes. Porque si ustedes tienen el periodo, basta con despejar aquí la frecuencia angular, la sustituyen aquí y tienen la frecuencia angular. Y teniendo el periodo, lo sustituyen aquí y tienen la frecuencia natural. ¿Ven? Entonces, lo más importante acá es identificar el periodo de la estructura y conocer las diferentes frecuencias. ¿Ok? Las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es cuando el tiempo es igual a cero. ¿Ok? En un tiempo cero, definido. Las condiciones iniciales pueden ser un desplazamiento inicial, cuando le dicen que hay un desplazamiento inicial en la estructura, ¿ok? Ocurre esto. Ya está saliendo desde un punto la onda. No está ocurriendo como en este punto. Aquí el desplazamiento inicial, ¿cuánto es? En este caso, en esta onda que está aquí arriba, el desplazamiento inicial, ¿cuánto sería? Aquí. En el tiempo cero. Sería cero. ¿Ok? En el tiempo cero, en esta onda que está aquí arriba verde,
En el tiempo cero, el desplazamiento sería cero. Pero la velocidad sí tendría un valor allí. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada del desplazamiento. Y al ser la derivada del desplazamiento, ¿qué te da la derivada de una función? ¿Qué te da la derivada de una función? Cálculo 1. La derivada de una función, ¿qué nos da? La pendiente, muchachos, la pendiente, ¿ok? La derivada de un desplazamiento o de una función nos da la pendiente de esa función, ¿ok? Entonces, si yo derivo el desplazamiento, que es una ecuación, ¿verdad? Me va a dar una pendiente y la pendiente no es más que la velocidad inicial. Entonces, aquí puede haber una velocidad inicial o en este punto también puede haber una velocidad inicial. Es decir, que si ustedes conocen la ecuación, si ustedes definen la ecuación, que es esta que está acá, para un sistema de un grado de libertad sin amortiguamiento, conocen su desplazamiento inicial, pueden determinar su velocidad, ¿ok? Pueden determinar su velocidad inicial, ¿ok? ¿Sí? Ok, profe. Bien. ¿Qué es esto que está acá? El ángulo de fase, ¿ok? Este que se llama alfa es el ángulo de fase. Y ese ángulo de fase no se puede representar acá, eso se ve en otra gráfica, que es ángulo de fase versus el periodo. ¿Ok? Aquí lo que podemos representar en todo caso es esta alfa sobre omega, que no sé, dicen que es un desplazamiento, pero esto no me convence aquí, ¿no? ¿Ok? Este ángulo de fase se ve mejor en otra gráfica. Puede ser que más adelante se los presente. Porque siempre me dicen, profe, pero ¿cómo se mide ese ángulo de fase? Eso se representa en otra gráfica, pero directamente en la gráfica esta no se puede medir. ¿Ok? El ángulo de fase. ¿Ok? Sí se puede obtener, si se obtienen todas estas variables, se puede obtener el ángulo de fase, pero no se puede medir en la gráfica. En la gráfica se puede medir directamente el periodo, la amplitud, un desplazamiento, ¿ok? La velocidad, que es la derivada, o incluso la aceleración, que es la derivada doble, ¿no? Bien, noten ustedes aquí este sistema. Cuando ustedes vean este sistema que es infinito, que se mueve infinito, que ahí no hay disminución de las amplitudes, cuando ustedes vean este sistema, ¿qué decimos directamente que es? ¿Un sistema qué? Cuando vemos que la oscilación es infinita, es periódica, armónica y la amplitud es constante, ¿cómo se define este sistema? Está allí, de hecho. Están pasados ustedes. ¿Cómo se define este sistema? Un sistema cíclico. Como un sistema de un grado de libertad sin amortiguación. Aquí está. Un grado de libertad sin amortiguación. Sin amortiguación. No hay nada que lo detenga. Este es un sistema idealizado. Las amplitudes son constantes. ¿Ok? Entonces, como es un sistema sin amortiguación, idealizado, que se mueve infinitamente, es periódico y armónico. ¿Ok? Un sistema sin amortiguación tiene como características que es periódico y armónico. ¿Por qué? Porque es cíclico y además de eso las amplitudes son constantes. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de gráfica, ya, es un sistema de un grado de libertad sin amortiguación. No tienen que ponerse a buscar en otra cosa, no. ¿Ok? Ya ustedes van a ver qué pasa cuando hay amortiguación y hay otras condiciones también que hacen que el sistema no sea cíclico. ¿Ok? Ya se lo vamos a ver. Bueno, no sé, vamos a ver si nos da chance. Porque comenzamos tarde. Ya va. Bien.
vamos a identificar la ecuación, ¿ok? La ecuación la podemos identificar bien sea por esta solución o bien sea por esta también. Por cualquiera de las dos, bien sea por esta solución o por esta solución también, ¿ok? Ya, espérense un momentico que les voy a llevar. Espérense un momentico. Cuatro bichitos. Baja llama y se lo baja usted. Uy, que baja llama. Baja llama es así. No, haz esto también. Haz esto rápido. Baja llama. Uy, hazme un plátano. Hazme un plátano. Hazme un plátano que hagas arroz. No, ya te dije arroz por 28 años. Hazme un plátano. No se me pone muy rápido. Y eso es lo que se le calienta, le hacen esto, 4 bichitas, se le ponen 4 o 5. Ahí está dorado, no sé qué, doradito. Le baja llama. ¿Sí? Lo que caliente, ajá. Sí, piénselo de una vez. Empieza a calentar la sopa también. En el bicho ese. Ay, perdón. Está dando las instrucciones acá de la comida y dejé esto abierto. Ok. Disculpen, muchachos. Bueno, miren, entonces seguimos aquí. Vamos a seguir con este sistema sin amortiguación, ¿ok? Un sistema idealizado que tiene un comportamiento cíclico, periódico y armónico porque las amplitudes son constantes, ¿ok? Les voy a acercar esto para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Les voy a acercar a uno, ¿verdad? Esto llega hasta 10 segundos. Bueno, sí, segundos, ¿no? ¿Ok? Bien. Ok. Aquí lo podemos tener. Por favor, díganme, en función de lo que están viendo acá, ¿a cuánto equivale el periodo de este sistema? Ajá. Por ahí dijeron 2 segundos. ¿Coinciden con eso? Andrea Ramírez. Sí, profe, 2 segundos. Ok, 2 segundos. Si el periodo es 2 segundos, ¿a cuánto equivale la frecuencia? Si el periodo es 2 segundos, ¿a cuánto equivale la frecuencia? 1/2. Ok. La frecuencia natural, ¿verdad? Porque la frecuencia es la inversa del periodo, ¿sí? ¿Y la frecuencia angular? ¿Y la frecuencia angular? Pi. Perfecto. Pi, ¿verdad? Porque la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo, ¿verdad? Entonces, si el periodo es 2, 2 con 2 se nos simplifica y nos queda pi. Bien, perfecto, ¿verdad? Entonces, podemos definir entonces la ecuación de movimiento. ¿Qué nos hace falta para la ecuación? Bueno, aquí tenemos que esto parte desde cero, ¿verdad? Parte desde cero aquí. ¿Ok? Parte desde cero. El desplazamiento es cero.
Vamos a definir la ecuación de movimientos a partir de esta ecuación que tenemos aquí. ¿Ok? El ángulo de fase no, vamos a considerarlo cero, no hay ángulo de fase aquí. ¿Ok? Porque esto está desde cero. No hay ángulo de fase. Noten ustedes que cuando no hay ángulo de fase, alfa, ¿ok? Parte desde cero, es esta ecuación que está aquí arriba, ¿no? Que es esta misma ecuación que vimos aquí. El ángulo de fase es cero porque parte desde cero. ¿Ok? Desplazamiento inicial, cero. Entonces podemos definir esta ecuación que está acá, que es la misma esta que está acá, pero el ángulo de fase es cero. Vamos a definir esa ecuación. Si definimos esa ecuación, ¿qué nos hace falta aquí? Porque ya tenemos que la frecuencia angular es pi, va a depender del tiempo, esto queda en función del tiempo. ¿Qué nos hace falta aquí? C, ¿verdad? La amplitud. Muy bien, C, que es la amplitud. ¿Cuánto nos da la amplitud aquí? 1.6. Bueno, sí, ¿verdad? Si uno lo acerca, vamos a verlo aquí. 1.6. Uno diría 1.6, ¿verdad? Pero coincido con María. A Pepa de Ojo, 1.6, ¿verdad? Pero si nosotros acercamos un poquito más esto, noten ustedes, si yo lo acerco un poquito más, bueno, casi que roza el 1.6, sí. Sí, puede ser 1.6, es verdad. Entonces vamos a dejarle en 1.6. 1.6, ¿verdad? Y si no nos da 1.6 es porque, bueno, la gráfica, ¿no? Pero sigue por ahí. Entonces ahí está lo que ustedes dijeron, ¿verdad? 1.5884, bueno, eso sí tenemos la cosa a escala, a muy buena escala, ¿no? Pero ahí a Pepa Viejo nosotros lo redondeamos a 1.6. La frecuencia pi, 3,1419. El periodo dijeron que era 2, muy bien. Y la frecuencia 0.50. Noten ustedes que si el periodo es grande, ¿ok? Los ciclos son más amplios. ¿Ok? Los ciclos son más amplios, la longitud del ciclo es más amplia, ¿sí? Y entonces, si los periodos son grandes, entonces las frecuencias son pequeñas. Las frecuencias son pequeñas, ¿ok? La frecuencia es pequeña, ¿sí? Si el periodo es grande, la frecuencia es pequeña. Ajá, una cosa que les voy a decir. Noten ustedes que aquí yo señalo el pi como 3,1419, ¿verdad? En estas ecuaciones, nuestros ángulos siempre serán en radianes, ¿ok? Nuestros ángulos serán siempre en radianes, no en grados, ¿ok? Y las calculadoras en todo este tema tienen que estar en modo radian, ¿ok? Porque si utilizamos los ángulos en radianes, el argumento, entonces las calculadoras tienen que estar en radianes, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso por allí. Muy bien, vamos entonces, miren la diferencia entre la onda anterior, donde el periodo era grande, pero la frecuencia era pequeña. La frecuencia es pequeña. Es decir, que las ondas ocurren en cierto tiempo, ¿verdad? El ciclo de ondas es más amplio cuando la frecuencia es pequeña. Pero miren en este. ¿Qué está pasando aquí con la frecuencia? ¿Y el periodo? ¿Qué pasa aquí con esto? ¿Qué está pasando aquí con el periodo? ¿Y cómo se comporta la frecuencia? El periodo es más corto, profe, que el anterior. Ajá, es más bajo. ¿Y qué por pasa tanto, con la frecuencia? pues es más Es alta. mayor. Es mayor. Es decir, que hay más ondas cuando el periodo
cuando la frecuencia es más alta. ¿Ok? Hay más ciclos de onda, hay mayor número de ciclos de onda cuando la frecuencia es alta. Pero cuando la frecuencia es baja, el ciclo de onda son más largos. ¿Ok? Con periodos más, por eso por los periodos más largos, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Entonces, en función de eso, ya identificamos que aquí la frecuencia es alta y el periodo es bajo. Por favor, díganme, vamos a definir la ecuación, la ecuación de movimiento, la ecuación general. Y igual a C por el seno de omega t, aquí más alfa, aquí el argumento, el alfa, ángulo de fase, sigue siendo 0 porque el desplazamiento inicial es 0. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir quién es el periodo, quién es la amplitud, quién es la frecuencia angular y la frecuencia natural. Primero, díganme, ¿quién es el periodo? ¿A cuánto equivale el periodo aquí? Profe, a 0,050 podría ser ahí por la gráfica, pues. Ajá, más o menos. A ver, si esto es 1, esto sería la mitad, ¿verdad? Esto es como la mitad, Sí, ¿cierto? más o Entonces, menos. el periodo es el ciclo completo de la onda 0,50, ¿cierto? ¿Todos coinciden? Sí, por la gráfica parece 0,50. Sí, 0,50, ¿verdad? Ok, el periodo sería 0,50. Si el periodo es 0,50, entonces, ¿a cuánto equivale la frecuencia natural? 2, profe. Ajá. Ujú. Voy a ver algo aquí. Voy a ver algo aquí con respecto al anterior. Es lo que les estoy diciendo. Ahorita, esto lo había dicho, pero no se los había explicado. Ajá, ok. Entonces la frecuencia equivale a 2, ¿verdad? A 2. Muy bien. ¿Y la frecuencia angular? El periodo 0,50, la frecuencia natural equivale a 2 porque es el inverso del periodo. ¿Y la frecuencia angular? ¿Cuánto sería? 4. 4pi. 4pi. Ajá, 4pi. ¿Verdad? Ajá, 4. Porque sería 2pi sobre periodo, ¿verdad? Al Ajá, ser el periodo 0,50, el 2 pasa para arriba, multiplica el 2, 2 por 2, 4, serían 4pi. ¿Ok? ajá, 4. Bien. Noten. Les dije en la teoría, la frecuencia es el ciclo que ocurre en una unidad de segundo. El ciclo que ocurre en una unidad de segundo. ¿Cuántos ciclos están ocurriendo aquí en una unidad de segundo? Medio ciclo. Medio ciclo, ¿eh? Por eso la frecuencia es el ciclo que ocurre en la unidad de segundo. Medio ciclo. ¿Y aquí cuántos ciclos están ocurriendo en una unidad 2. de segundo? 2. 2 ciclos. Por eso, exacto. Por eso es que aquí la frecuencia es 2. ¿Ves? ¿Ok? Entonces la frecuencia es el número de ciclos que ocurre en la unidad de segundo. ¿Ok? Del tiempo. Muy bien. ¿Y la amplitud? A ver, no saquemos la amplitud aquí. ¿Y la amplitud? ¿C? Claro, aquí. No sé, como Este sería. 0, como 1, no sé. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más o quién da menos? Profe, como 0,8. 0,8, no puede ser porque 0,8 está aquí, mira. 0,8 está aquí. La mitad de 0,8 es 0,4. O sea que esto de acá sería 1,2. Porque 0,4 más 0,8
la mitad sería a 1.2. Es decir, si esto es 1.2 aquí hasta la mitad, ¿cuánto equivaldría a esto? Menos de 1.2. ¿Lo ven? ¿Están viendo cuánto equivale la unidad de medición aquí? Esto es 0.8, o sea que la mitad sería 0.4. Entonces, si esto es 0.4, 0.4 más 0.8, ¿cuánto da aquí hasta la mitad? Hasta la mitad, ¿cuánto sería? 1.2. Entonces, esto es menor que 1.2, pero mayor que 0.8. Entonces, sería como 1, no sé, 1.10. 1.1 o 1. Ajá, 1.10, 1.15, por ahí, no sé. Entonces, bueno, dependiendo de, bueno, es 1.2. Dependiendo de cómo les dé yo las mediciones, si les doy gráfica, entonces tienen que medirlas sobre la página. ¿Ok? Tienen que medirlas sobre la página. ¿Sí? Entonces, bueno, la amplitud es 1.12. Aquí serían 4pi en radianes, el periodo 0.50 y la frecuencia 2 Hz. ¿Ok? Y la última gráfica, ya somos expertos en grafiquitas. Experto en gráficas, en analizar las gráficas sin amortiguación. La tercera gráfica, ¿qué notamos allí? ¿A cuánto equivale el periodo? Profe, 1. ¿Y la frecuencia? 0,50. La frecuencia. La frecuencia natural, pues, ¿no? La frecuencia equivale a 0.50. Ah, no, 1. Si el periodo es 1, ¿cuántos ciclos hay en esta unidad? En esta unidad de segundo. 1. ¿Cuántos ciclos hay? 1. La, 2. la frecuencia nos da 1. No, el ciclo es esto completo. Esto es un ciclo completo. ¿Ok? Esto es un ciclo completo. ¿Ok? Entonces, el periodo nos da 1, la frecuencia nos da 1. La frecuencia angular, ¿a cuánto equivaldría? Si el periodo es 1, a 2pi, ¿verdad? A 2pi. ¿Y la amplitud? ¿A cuánto equivaldría aquí entonces la amplitud? Está mayor que 1.2, porque si hasta aquí es 1.2, noten ustedes, hasta aquí sería, hasta la mitad sería 1.2, entonces esto me diría como 1.3, no sé, 1.20 y pico, no sé, por ahí. Ajá. ¿Ves? ¿Ok? La frecuencia sería 2pi, 2 multiplicado por pi. La amplitud sería 1.3, ¿verdad? Porque es mayor que 1.2, la mitad era aquí, 1.2, entonces esto estaba dando mayor. El periodo y la frecuencia. Noten ustedes que ¿cuántos ciclos entró en una unidad de segundo? En un segundo, ¿cuántos ciclos entraron? 1. 1, ¿ves? Entonces por eso la frecuencia es 1. ¿Ok? Nunca con eso. Es fácil de identificarlo. Bueno, entonces, noten ustedes que cada elemento va a tener sus propiedades dinámicas, ¿verdad? Generalmente, en las estructuras, de acuerdo a su tipo de material, y cuando ustedes ya estén modelando las estructuras, estructuras de acero o estructuras de concreto, ya ustedes más o menos saben cuán alto más o menos tiene que dar su periodo o cuán bajo, ¿no? De acuerdo al tipo de la característica de la estructura. Generalmente, según las características de la estructura, en concreto, aunque hay ahorita algunos concretos que su comportamiento ha sido diferente, pero en concreto armado, normal, ¿ok? Generalmente el periodo de las estructuras de concreto armado
son bajos, ¿ok? Por la característica de rigidez y la masa, ¿ok? Son estructuras muy pesadas. Entonces, y que proporcionan mayor rigidez que las estructuras de acero. Entonces, su periodo es bajo, su periodo es corto, es bajo. Al ser periodos bajos, entonces queda la frecuencia. ¿Cómo da la frecuencia? Frecuencias altas. ¿Ok? Por eso es que ellos, la característica en el concreto armado es que vibran mucho, ¿no? ¿Ok? Vibran, hay vibración, ¿verdad? Se siente bastante la vibración. En las estructuras de acero, ¿verdad? Son estructuras que son más flexibles, más ligeras. Por su característica, los periodos en las estructuras de acero son mucho más largos y la frecuencia cuando el periodo es largo son bajas. ¿Ok? Entonces, perdón, dije que en las estructuras de concreto hay más vibración. No, mentira. Hay menos vibración en las estructuras de concreto y mayor vibración en las estructuras de acero. Por eso es que son las frecuencias bajas. ¿Ok? Noten ustedes lo que pasaba en las frecuencias bajas, ¿verdad? En las frecuencias bajas, como esta, hay mayor vibración. ¿Ok? La amplitud de frecuencia es mayor. ¿Ok? Mientras que en las frecuencias, ya va. No. Ya va, espérense un momentico. Ok, disculpen la interrupción. Entonces, bueno, noten ustedes que habíamos dicho que esto tiene mayor vibración, ¿verdad? Entonces son frecuencias que como vemos aquí son más altas, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Y aquí en el caso de las estructuras flexibles, los periodos como son más largos, entonces la frecuencia es más baja. ¿Ok? Entonces ese es el comportamiento en las estructuras generalmente. En las estructuras que son rígidas o que son flexibles. ¿Ok? Vamos a ver entonces, no vamos a hacer ejercicio, vamos a ver otro comportamiento, pero de estructuras que son sistemas de un grado de libertad, pero ahora con amortiguación. Con amortiguación. ¿Ok? El sistema que vimos anteriormente, muchachos, es un sistema que, bueno, es inteligible. Bueno, los péndulos estos que colocan en los escritorios, que se mueven infinitamente. Estos que tienen masitas así que se golpean y que se mueven infinitamente. Bueno, solamente esos sistemas, ¿verdad? Pero en estructuras no hay estructuras que se muevan infinitamente. No hay estructuras de concreto o acero que su comportamiento sea infinito. O sea, eso es un modelo idealizado. Pero son modelos idealizados para llegar a modelos que podemos definir que tienen amortiguaciones internas, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso, en la introducción a la dinámica estructural, estos modelos sin amortiguación nos pueden permitir definir los modelos con amortiguación. ¿Ok? Que eso es lo que vamos a definir ahorita bajo modelos matemáticos. Bueno, como dice aquí, en realidad no es posible tener sistemas que vibren en condiciones idealizadas sin amortiguación. ¿Ok? Porque imagínate, si uno ve una estructura que se mueve así infinitamente, pues no se dañaría, no habría grieta, es imposible. Pues. ¿Ok? Entonces, las fuerzas de fricción son propias, son intrínsecas de cada estructura, ¿no? Hay fuerzas de fricción que están dentro de la estructura. Como hay otras que se calculan y se colocan para que amortigüe
la energía que la estructura está teniendo en ese momento, ¿ok? Debido al movimiento, ¿ok? Entonces, bueno, por eso es que aparecen entonces ahora los sistemas con amortiguación, sistemas de un grado de libertad con amortiguación. Se va a definir en base a las mismas características que definimos en los sistemas sin amortiguación. Para un resorte elástico completamente, ¿ok? No es ni duro ni flexible, sino es elástico, su rigidez es completamente lineal. Se aplica el principio de Allenberg o el principio o la segunda ley de Newton. Se establecen modelos idealizados, matemáticos, todo lo mismo que se ha definido para el tema anterior, solamente que ahora aparece el sistema amortiguado, es decir, aparece C, este sistema que está acá, ¿ok? Este sistema que está acá. Bien. Entonces, se establece el modelo matemático de este carrito con masa, coeficiente K, coeficiente C, ¿ok? Rigidez, amortiguación. Y el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento que está en la dirección que establecemos como Y, que es el desplazamiento de este sistema de un grado de libertad. Se establece el diagrama de cuerpo libre para definir el equilibrio dinámico, que es el principio de Allenberg, ¿ok? Ahora, a través del diagrama de cuerpo libre se puede ver las fuerzas que se generan, fuerzas de inercia debido a la masa por la aceleración, fuerzas de rigidez debido al desplazamiento por la rigidez del sistema, ¿ok? Y ahora las fuerzas de amortiguación. Noten ustedes que la fuerza de amortiguación es el coeficiente de amortiguación por la velocidad, ¿ok? La fuerza de amortiguación, ¿a quién equivale? Al coeficiente de amortiguación por la velocidad, ¿ok? Fuerzas de rigidez, ¿ok? Que es la rigidez del sistema por el desplazamiento, y fuerzas de inercia, que es la masa por la aceleración, ¿ok? Una vez que entonces establecemos las las fuerzas, se establece el equilibrio dinámico, sumatoria de fuerzas, todas van en sentido negativo, sentido opuesto, ¿ok? El signo negativo se simplifica y quedan igualadas a cero. ¿Ok? Es también una ecuación diferencial de movimiento, ¿sí? De tipo homogénea, pero aparece ahora la velocidad, que es la primera derivada del desplazamiento. ¿Ok? Esta ecuación diferencial, por supuesto, también tiene una posible solución. Soluciones que la satisfacen. ¿Ok? Esta solución, según lo que vieron en el cálculo 4, es de tipo exponencial. ¿Ok? Es de tipo exponencial. Esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá. Y igual a una constante A por E, ¿verdad? El exponente elevado a un valor P por T. Un valor P, que es una raíz, ¿ok? O un valor P, por el tiempo, ¿ok? Muy bien, entonces lo que se hace es lo mismo que hicieron ustedes en cálculo 4. Para resolver esta ecuación se sustituye, ¿ok? Se deriva el desplazamiento, se sustituye, se deriva dos veces, se sustituye la aceleración, se resuelve la ecuación diferencial y queda de esta forma, ¿ok? Una ecuación característica de segundo grado, ¿ok? Una ecuación característica. Y esta ecuación, pues desde bachillerato ustedes la saben resolver, ¿verdad? Esta nos va a dar dos raíces. Esta ecuación característica nos da dos raíces y estas dos raíces son la solución de P, ¿ok? Son la solución de P, el valor de P, que es el que se va a sustituir luego allí. ¿Ok? Estas dos posibles raíces son estas que están acá, ¿verdad? Y luego la solución general, sustituyendo esas posibles raíces,
haciendo la simplificación de valores y todo lo demás, ¿ok? Se obtiene esta solución general. ¿Sí? Esta es la solución general para un sistema con un grado de libertad con amortiguación. ¿Ok? Esta es la solución general de un sistema con un grado de libertad con amortiguación. ¿Ok? Pero noten ustedes que esto depende de raíces. ¿Ok? Esto depende de raíces. Y la raíz depende del valor que hay dentro de ella. ¿Ok? Porque este valor puede tomar valores valores positivos, valores negativos que incluso son imaginarios, o incluso el valor de cero. ¿Ok? O incluso el valor de cero. Entonces, bueno, el resolver esas raíces nos van a dar soluciones, posibles soluciones, ¿ok? Que esas soluciones nos van a llevar a diferentes sistemas de amortiguamiento, ¿ok? Las constantes A1 y A2 se resuelven a partir de las condiciones iniciales, que si el desplazamiento inicial es cero, el tiempo inicial cero, todo eso, ¿no? De las condiciones iniciales. Ok, nos interesa resolver lo que va a dar las raíces para sustituirlo en la solución general, ¿ok? En la solución general. Bien. Esas posibles raíces, como les dije anteriormente, pueden dar cero, pueden dar positivas o pueden dar negativas, ¿ok? Al tener esas posibles valores, entonces el signo o el valor nos va a representar tres casos diferentes de amortiguación. ¿Cuáles son esos tres casos de amortiguación? Bueno, cuando este valor está igualado a cero, cuando este valor da cero, ¿ok? Cuando ese valor se da igual a cero, entonces sencillamente estamos en una condición crítica, ¿ok? Cuando este valor se iguala a cero, ¿ok? Estamos en una condición crítica. Se dice entonces que el comportamiento del coeficiente de amortiguación va a ser igual al coeficiente de amortiguación crítica. Y este coeficiente de amortiguación crítica se puede determinar en base a una ecuación. Es posible determinarlo en base a una ecuación. ¿Ok? Hay otro valor que puede ser cuando esto dé positivo. ¿Ok? Cuando estas raíces dan positivo. ¿Ok? Entonces, hay otra posible solución. Cuando esas raíces dan positivas, entonces estamos en un caso sobreamortiguado. ¿Ok? Y es cuando el valor de C es tan grande, mucho más grande que el coeficiente de amortiguación crítica. ¿Ok? Coeficiente de amortiguación y este CR es amortiguación crítica. ¿Ok? Entonces, cuando estas raíces dan positivo, estamos en el caso de un sistema sobreamortiguado. ¿Ok? Sobreamortiguado. Y finalmente, cuando esta raíz es negativa o es imaginaria, raíces negativas o imaginarias, también tienen una solución. Entonces, estamos en el caso cuando el coeficiente de amortiguación es menor al coeficiente de amortiguación crítico y ese es el caso del sistema subamortiguado. Y ese es el caso del sistema subamortiguado. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son las ecuaciones finalmente que son generales para cada sistema de acuerdo a cada raíz. Cuando la raíz es igual a cero, cuando la raíz es positiva.
las dos veces K por M. Pero estamos diciendo que cuando la raíz de cero es el caso de amortiguación, cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a la amortiguación crítica. Es incluso quién es K y quién es M se puede incluso hasta simplificar en función de propiedades dinámicas. ¿Ok? Entonces, mejor dicho, amortiguación crítica de esta forma. ¿Ok? Muy bien, una vez que entonces tengamos que F0